Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Así, hermano, de pie le invito a que busque en Éxodo capítulo 25, versículo 16. Éxodo capítulo 25, versículo 16 al versículo 21. Vamos a meditar en esta noche bajo el título Veamos a Jesús en el arca. Dice así la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Estas son palabras del Señor, de Jehová. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio era la ley, las tablas de la ley. Y Dios le dice: ahí, dentro del arca, vas a poner el testimonio que yo te daré. Vamos a orar, digámosle: Padre Santo, en esta noche invocamos el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Suplicamos, Señor, que nos envíes tu buena palabra a nuestros corazones. Que hables, Señor, y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra. Edifica tu casa, porque si tú no edificas, Señor, en vano trabajamos los edificadores. Oh Dios amado, que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Veamos a Jesús en el arca. Hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el tabernáculo de reunión que Dios mandó a su siervo Moisés a que lo levantara. Dentro de este tabernáculo, Dios le dice a Moisés que pusiera determinados muebles. Diga conmigo: muebles. Todos sabemos que el tabernáculo, hermanos, se dividía en 3 lugares o en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada una de estas partes Dios le ordena a Moisés que coloque muebles. Ahora, la Biblia, hermanos, nos dice de que lo que se escribió en el pasado fue para nuestro provecho y que era una sombra de lo que había de venir.
Es decir, que todo eso, hermanos, el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, los materiales que se utilizaron, se ven unos colores, hermanos, azul, color grana, el lino retorcido o trenzado, la piel de tejón, hermanos, el oro, la plata, todo eso, los muebles, todo eso apuntaba hacia un lugar, hacia una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los atrios, por ejemplo, habían dos muebles. El primero de ellos era el altar de bronce, o también se le conocía como el altar de los holocaustos. Dios le dice a Moisés: me lo vas a hacer de 5 codos por 5 codos. Era como un cuadrado. Y en cada esquina del altar, en cada esquina del altar vas a colocar un cuerno. Y lo que el sacerdote hacía era poner el animal muerto, sacrificarlo, bueno, era sacrificado, la sangre era rociada sobre los cuernos y el animal tenía que ser totalmente quemado. ¿Sabe de qué nos habla ese altar? Nos habla del derramamiento de sangre, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero más adelante estaba otro mueble, y esta era la fuente de bronce. ¿Qué sucedía con la fuente de bronce? Bueno, la Biblia dice que estaba totalmente hecha de bronce, a diferencia del altar de los holocaustos, porque estaba hecho de madera de acacia. La fuente de bronce era totalmente hecha de bronce. Su base era totalmente hecha de bronce. La palabra dice de que había sido hecho a manera de un espejo. De hecho, el Señor le dijo: de las mujeres que están fuera del tabernáculo, que velan fuera del tabernáculo, los espejos de ellas tú los vas a quitar, y de ese material, de ese bronce vas a hacerlo, vas a hacer esta fuente de bronce. Y el sacerdote iba y se miraba en esta fuente y se lavaba todo aquello que podía representar una impureza en su cuerpo. ¿Qué habla esto, o de qué habla este segundo mueble? Habla acerca de la palabra de Jesucristo, que nos mantiene limpios. Amén, hermanos. Nos limpia. Y porque somos limpios, el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Y porque estamos limpios por esa palabra, no vendrá juicio a nuestra vida. ¿Sabe que el bronce en la Biblia representa juicio? Cuando el Señor venga en su segunda venida, posará sus pies, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y sus pies serán, como dice, que se ven como de bronce. Y viene, hermanos, con vara de hierro, porque trae juicio a la tierra a todo aquel que no creyó en el Señor Jesucristo. Pasamos al segundo lugar, hermanos, que es el lugar santo. En el lugar santo habían 3 muebles. El primero de ellos era el candelabro. El candelabro, hermanos, tiene una figura preciosa, tiene un significado precioso, porque el candelabro, relata Éxodo, que estaba hecho de una caña central y tenía 6 brazos a los lados. Pero fíjese que no podían, para elaborarlo, no tenían que cortarlo. No. Le dijo el Señor: será de una sola pieza. Será íntegro. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de la integridad, de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que para formarlo tenían que golpearlo con un martillo, pasarlo por fuego para que pudiera alumbrar, para que pudiera servir.
Sabe que para que Jesucristo pudiera alumbrar, tuvo que pasar el proceso y ser golpeado, hermanos, también. Por eso habla de Jesucristo. Voy avanzando porque vamos a hablar del arca en esta noche. El segundo mueble del lugar santo se llamaba la mesa de los panes de la proposición. ¿De qué habla esta mesa de los panes de la proposición? Bueno, tiene una figura o un significado precioso también. Porque el Señor le dijo a Moisés que pusiera un pan por cada una de las 12 tribus. Y representaba ese pan a cada una de las 12 tribus de Israel. Estaba hecha también de madera de acacia. Y cada día de reposo, el séptimo día, el sacerdote venía y cambiaba los panes por unos nuevos, es decir, semanalmente. Pero ¿qué sucedía con ese pan, hermanos? Los sacerdotes, oiga esto, los sacerdotes tenían que comerlo y los alimentaba. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre. Él es el pan, hermanos. De eso nos habla, del alimento espiritual. Jesucristo, nuestro alimento espiritual. El último de los muebles del lugar santo, el tercero y último de esta tanda que estoy mencionando, se llamaba el altar del incienso. Era un altar pequeño, pero cada mañana el sacerdote tenía que presentarse y encenderlo con libaciones, con, hermanos, olor fragante delante del Señor, con incienso. Sabía que para hacer el incienso el Señor le da algunas instrucciones a Moisés y le dice: harás el incienso con estace. Estaba investigando qué era esto de estace. Estace era una fragancia con la cual se utilizaban gotitas de mirra. La mirra es una plantita. Y para que la mirra pueda soltar su olor, tiene que ser golpeada, machacada, decimos nosotros, para que pueda oler. Para que Jesucristo pudiera ser el olor fragante delante del Padre, tuvo que ser, hermanos, golpeado, clavado en una cruz. Pero ese sufrimiento se convirtió en el olor más delicioso, más fragante delante del Padre Celestial. Entonces eso, hermanos, es el tabernáculo. Pero ahora llegamos a un mueble, y en este me voy a extender en el tiempo que me queda. Porque este mueble nos habla, o este mueble se le conoce como el arca del pacto. También se le conoce como el arca del testimonio. Ahí lo leíamos en Éxodo. Pero también se le llama el arca de la alianza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Y fíjese que hermanos, esta arca, este mueble, era de especial importancia para el pueblo de Dios. Tanto así que cuando el pueblo tenía que ir a una batalla, llevaba sobre sus hombros, los sacerdotes llevaban sobre sus hombros el arca del pacto. ¿Y sabe qué sucedía? Jehová iba con ellos y derrotaba a sus enemigos y les daba la victoria, porque esa arca representaba la presencia de Dios en medio de Israel. ¿Sabe, hermanos, que hoy también existe un arca, una preciosa arca, que es la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo? Y que si la tenemos con nosotros, voy a corregir, si lo tenemos con nosotros, vamos a ser victoriosos. Esa arca hoy es Jesucristo. Habla de Jesucristo. El arca del pacto, hermanos, voy a tocar 3 puntos. En primer lugar, sus materiales, porque los materiales tienen una enseñanza para nosotros en esta noche. Pero también, en segundo lugar,
Voy a hablar de su contenido. ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué había? Era un mueble, era una, digámoslo así, era una tipo caja, un cofre. Pero ¿qué tenía dentro? Tiene un mensaje riquísimo para nosotros en esta noche. Y por último voy a hablar acerca del propiciatorio, su propiciatorio. Así que, hermanos y hermanas, vamos a empezar con los materiales. Por favor, ayúdenme a buscar ahí en su Biblia lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 10 al versículo 11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Mire, no sé, yo me he deleitado, hermanos, con Éxodo. Me he deleitado con los 5 libros de la ley. Es riquísimo. Pero sus materiales, dice Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. ¿De qué dice que iba a ser? Madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y oiga esto: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Hermano y hermana, el arca del pacto estaba hecha de 2 materiales: madera, ahí especifica madera de acacia, pero también estaba recubierta por dentro y por fuera de oro. ¿Sabe, hermanos? Jesucristo, nuestro amado Jesucristo, a quien sea la gloria y a quien glorificamos en esta noche, hermanos, tenía, en él había 2 naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo nuestro Señor, 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? La madera, vamos a empezar con la primera, habla de la humanidad de Jesús. Eso representa la madera, la humanidad de Jesús. Siempre que en la Biblia encontramos la naturaleza humana, el hombre, cuando decimos hombre, iba incluida también la mujer, siempre se le compara con árboles. ¿Se han fijado eso ustedes? Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre, el ser humano. Ese es un buen ejemplo de la madera, pero hay malos ejemplos. Por ejemplo, dice Miqueas capítulo 7, versículo 4: el mejor de ellos, allá está, dice, el mejor de ellos es como, ¿qué dice? Como el espino. ¿A qué le suena espino? A madera, árbol. El más recto como zarzal. Lo que dice aquí Miqueas es que de los seres humanos no hay ninguno justo. El más recto es un zarzal pando, hermanos. Pero mire lo que dice: el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Hermanos y hermanas, Jesucristo, nuestro amado Señor, estando en su trono, siendo, hermanos, el Dios grande, todopoderoso, que no necesitaba de nada, un día se encarnó, tomó cuerpo, participó, como dice el apóstol Pablo, de carne y de sangre, y vino a esta tierra y lo hizo por amor de su pueblo, por amor suyo y por amor a mí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: oiga esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y oiga, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. ¿Sabe quiénes eran madera? Madera torcida, nosotros, la raza humana, esta naturaleza humana. Y Dios se despojó de su trono y se encarnó y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Y le vimos, hermanos, le vimos, dice, bueno, y ahí Juan relata, hermanos, pero se encarnó. Jesucristo fue en su naturaleza, hermanos, en su ser tentado. ¿Recuerdan cuando Satanás lo tentó? Allá en el desierto. Jesucristo fue perseguido. Jesucristo, nuestro amado Señor, sufrió pobreza. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni un lugar donde recostar su cabeza? Sufrió pobreza, fue despreciado, fue desechado, sufrió dolor, no solamente dolor físico, sino dolor emocional. Cuando Él estaba en el Getsemaní, le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso era, hermanos, porque el varón de dolores tomó cuerpo humano, se encarnó y sufrió por nosotros, hermanos, siendo como uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Y por ello dice, y esto me agrada y esto me alegra, y esto nos debe de hacer bailar en un pie, porque dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, hablando de sus padecimientos, hablando de su identificación con nosotros: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el Cordero de Dios que se encarnó para darnos a nosotros el consuelo, la paz que necesitamos. Por eso, si usted se siente abatido, preocupado, por eso, si usted siente que nadie le entiende, Jesús sí nos entiende. Él sí nos entiende. Porque nosotros pensamos: este abatimiento, ¿quién? Si le cuento al hermano, me va a escuchar, pero no siente lo que yo siento. Le aseguro que Jesús sí lo va a sentir. Él lo siente, y por eso podemos acercarnos a ese sumo sacerdote con toda la confianza, porque Él nos entiende. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También dice que estaba hecha no solo de madera de casa, sino de oro. El oro, hermanos, nos habla de su naturaleza divina, de su divinidad. Cuando Jesús nació, los sabios del oriente se presentaron con oro, incienso y mirra. ¿Sabe, hermanos, a quienes se le entregaba oro en reconocimiento? Eran los dioses. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento y los pueblos paganos, sabe que los ídolos de ellos los hacían de oro, porque ellos entendían que el oro tenía que ser para la divinidad. Jesucristo no solamente fue hombre, sino que 100% Dios. Y porque Jesús es Dios, Él es capaz de perdonar pecados. Porque Jesús es Dios, Él es omnipresente. Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Saben que aquí está Jesús? Pero no solo aquí, sino en todos los lugares donde hay hijos suyos reunidos en su nombre, allí está Él, porque Él es omnipresente. Pero no solamente eso, sino que Jesús, el Dios, nuestro Dios amado, es omnisciente. Un día se encontró con una mujer en un pozo, el pozo de Jacob, y le dijo: mujer, 5 maridos has tenido. Señor, me parece que eres profeta. Y no solo eso, sino que el que tienes ahora no es tu marido. Lo sabía. ¿Sabía usted que Jesús es omnisciente, hermano? Él conoce su corazón, lo que está pasando en su mente en este momento. Tal vez nadie lo sabe, la prueba, la angustia, las noches de desvelo, pero Jesús sí lo conoce, porque Él es omnisciente. Alabado sea Jesús. Pero también Él es omnipotente. En Mateo capítulo 28, Él le dice a sus discípulos: toda potestad
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a ese Jesús omnisciente? Gloria a Dios. También Jesucristo es eterno. Él no tiene principio ni final. Él siempre es. Por eso cuando Él se identifica con Moisés, le dice: Señor, ¿y cómo les diré si me preguntan qué Dios me envía? Tú les dirás: yo soy el que soy. Porque Dios no puede decir yo fui. No, Él vive en un eterno presente. Él es por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esa es su naturaleza humana, su naturaleza divina. El arca tenía esas dos materiales: madera de acacia, pero también oro. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta noche? Pero también, hermanos, en segundo lugar, quiero hablar del contenido, y aquí voy a apurarme. El arca contenía 3 elementos dentro de sí, y estos 3 elementos también reflejan a la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del arca había la vara de Aarón que había reverdecido. Había también un tipo contenedor o jarro, podemos llamarle, con muestras del maná que cayó en el desierto. Pero también había un tercer elemento, y eran las tablas de la ley del Señor. El primero, el maná. Eso está en Éxodo capítulo 16, versículo 32. Dice: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer o gomer de él. Cuando estudiamos gomer, lo que significa es un contenedor equivalente a 2 litros. 2 litros. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Sabe? Dios le dice a Moisés: Moisés, para que las futuras generaciones sepan lo que yo hice con Israel, vas a guardar la muestra de ese pancito, de ese pan llamado maná en el desierto. Eso está en Éxodo capítulo 16, cuando Dios le dice: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Sabe, hermano, de qué nos habla este elemento dentro del arca? Nos habla de que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Le voy a leer así lo que dice Juan capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice así: le dijeron entonces, escuche esto, porque esto habla de Jesús, y todo lo que habla de Jesús es precioso, hermano. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y vea la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que dice que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Sabe cuál es el verdadero pan? Es Jesucristo. Es el pan que sacia el hambre de la humanidad, de todo aquel que necesita ser saciado, que busca saciar su alma. Jesucristo es el pan de vida. Y en el arca del pacto estaba el elemento del maná del cielo. Pero habían 3 indicaciones importantes. Número 1, el pueblo debe ir a buscar el maná todos los días. La pregunta es: ¿cuántos estamos buscando el maná del cielo todos los días? Habla de comunión diaria con Jesucristo. La segunda indicación: los días de reposo, antes del día de reposo, van a recoger doble porción.
porque no deben guardar para el siguiente día, excepto ese día. Y por último, el Señor, hermanos, bueno, ahí es largo, hermanos, pero el punto es que Jesucristo es el bendito pan del cielo. ¿Cuántos han comido de ese pan, hermanos, y han sido saciados en su corazón? Alabado sea Jesús. Había otro elemento, voy avanzando por cuestión del tiempo, y era la vara de Aarón. Diga conmigo, la vara de Aarón. Mire, la historia es larga, está en Números capítulo 17, se la resumo. Habían 3 rebeldes, Coré, Datán y Abirán. Y ellos se levantan un día y le dicen a Moisés y Aarón: ¿quién los puso a ustedes sobre el pueblo? Y dice que había 250 rebeldes más con ellos. Y el Señor les dice: Moisés, tranquilo, van a hacer lo siguiente, van a traer todos sus incensarios, los van a llenar de incienso, y aquel por medio del cual Dios se manifieste es el escogido. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Que Dios habla y defiende a Moisés, porque Dios defiende a sus hijos en medio de los impíos, hermano. Y dice que el Señor le dijo: apartate, Moisés, porque voy a acabarme a todo el pueblo. Moisés intercede por el pueblo. ¿Sabe que Moisés es una figura preciosa de Jesucristo, hermano? Que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y al final el Señor le dice: está bien, pero que se aparten de esos perversos, de sus familias, de sus tiendas. Dice que se abrió la tierra y todos, hermanos, fueron tragados vivos. ¿Y qué sucedió con los 250? Fueron, hermanos, calcinados por fuego de Dios. Pero el Señor le dice a Moisés: vas a meter en el tabernáculo una vara de cada tribu de los hijos de Israel. La de Aarón va a ser en representación de la tribu de Leví. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando pasó la noche, al siguiente día, esa vara, ese palo, como que usted agarra, bueno, tal vez la comparación es muy burda, pero un palo de escoba, una vara, algo que se utilizaba para caminar, estaba reverdecida al siguiente día. Había echado flores, había echado, hermanos, también fruto. ¿Sabe de qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de que nuestro amado Señor Jesucristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó, se levantó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Pero también estaban las tablas de la ley dentro del arca. Ese es el tercer elemento, y ya con esto termino. Las tablas de la ley. ¿Sabe, hermanos, quién cumplió a cabalidad la perfección requerida por Dios el Padre? Fue Jesucristo. De eso habla, de la integridad, de la hermanos, de la santidad, de la perfección de Jesucristo. Un día lo querían señalar y él se dio la vuelta y les dijo: ¿quién de ustedes, escuche la autoridad de Jesús, quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede señalar un error? Y dice que todos guardaron silencio, porque Él es el santo de los santos, porque Él es el que no tiene errores. Todos tenemos errores, pero Él es perfecto, hermanos. Él no falla, Él es fiel y verdadero, Él cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios, es la perfección de Dios. Y con esto cierro ya. En tercer lugar, hermanos, hemos hablado de los materiales del arca del pacto, que hablan de Jesucristo. Hemos hablado de lo que contenía. Pero quiero hablar de esto rápidamente y así termino. El propiciatorio. ¿Sabe? El propiciatorio nos habla también de Jesucristo. Hay un pasaje, hermanos, que me gusta mucho en Levítico capítulo 16, versículo 2. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés, oiga, porque esto es precioso, esto es riquísimo: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Deténgase ahí. El propiciatorio era una, digámoslo así, una tapa, una plancha que estaba encima del mueble, del arca. Dios le dijo a Moisés: vas a hacer 2 querubines con sus alas elevadas y sus rostros viendo hacia el propiciatorio, que se vean frente a frente. Y el Señor le dice aquí, mire, en Levítico capítulo 16, versículo 2: para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el
propiciatorio. ¿Qué dice que había sobre el propiciatorio? Era una, aquí dice Levíticos, que Dios hacía que encima del propiciatorio hubiera una nube. Diga conmigo, nube. ¿Sabe? Esa era la Shekinah de Dios. Era Dios mismo. Era su presencia sobre esa plancha de oro. Y cuando el sacerdote entraba, hermanos, tenía que rociar el sumo sacerdote sangre sobre esa plancha. Y aquí viene la figura preciosa. Porque entre la Shekinah, entre el Dios, ¿y qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro? Le dije, el último elemento, las tablas de la ley. Las tablas que el pueblo quebrantó, que ninguno de nosotros podía cumplir a cabalidad. ¿Quién puede cumplir la ley a cabalidad? Solo Cristo. Pero entre la Shekinah, entre la presencia de Dios y el arca, y las tablas, ahí caía la sangre. La sangre. ¿Y sabe qué era lo que veía Dios desde esa Shekinah? Veía la sangre, no veía la ley quebrada por el ser humano, no veía el error humano, la incapacidad humana, veía la sangre de la víctima que había caído sobre el propiciatorio. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Usted y yo hemos alcanzado misericordia, porque Dios no ve nuestra incapacidad, porque somos ruines, digamos lo que es. Somos incapaces de agradar a Dios, de llegar a la perfección de Dios. Pero Dios no ve eso. ¿Sabe qué ve Dios, hermano? Ve la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ve esa sangre y su ira se aplaca. Y Él, hermanos, en vez de darnos castigo, nos ofrece su misericordia y su amor. Mire qué preciosa esa figura del propiciatorio. A manera de conclusión, hermanos, veamos a Jesús en el arca. ¿Cuántos han visto a Jesús en el arca? Yo lo veo, hermanos, en todos lados. Número 1, la madera de acacia, habla de su naturaleza humana. Número 2, el oro habla de su naturaleza divina. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. Número 3, el maná habla del pan que necesitamos comer y saciarnos de él. Número 4, la vara habla de que Jesús está vivo. Él está vivo y está en este lugar y por eso le alabamos. Número 5, la ley habla de su perfección, de su rectitud. Y número 6, el propiciatorio nos habla de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Jesús? Alabado sea el Señor. Gracias. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por estas figuras. Gracias, Señor, porque vemos a Jesús. Queremos adorarte, Jesús, por lo que tú has hecho, por quien tú eres. Queremos adorarte por tu misericordia, por tu bondad, por tus maravillas. Gracias porque no rehusaste la cruz. Gracias porque te humillaste hasta lo sumo y lo hiciste por amor a mí. Dígale: gracias porque lo hiciste por amor a mí. Gracias, Jesús amado, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a vivir con el arca todos los días, Señor. Que llevemos el arca al trabajo, que llevemos el arca a los estudios, a la escuela, a la universidad, que llevemos el arca en el autobús, que llevemos el arca, Señor, a todos lados. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo
o billflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.